El turismo consciente es un concepto promovido inicialmente desde el Ecuador. ¿De qué se trata el turismo consciente? ¿Es posible la sostenibilidad de una empresa que se dedica al turismo consciente? De eso y más estaremos conversando con ustedes hoy en Cracks, Negocios y Networking. Soy Marlon Tandazo Palacio, transmitimos desde Loja. Bienvenidos, bienvenidas. Nunca tuviste sueños pequeños. Nosotros tampoco. Por eso, tienes una universidad que, al igual que tú, no tiene barreras. Y eso nos ha llevado a ser la número 1 en el país en investigación, tecnología y relevancia según el ranking Web of Universities. Uno de los más importantes a nivel mundial. Cuando tú lo haces en grande, nosotros también. Inscríbete en la UTPL y estudia en grande. UTPL. Hagámoslo en grande. Como les decía, pues, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y para ello también tenemos nuestras invitadas que son espectaculares, que nos van a hablar sobre este tema que particularmente nos ha llamado bastante la atención. Creo que es uno de las áreas quizás posteriormente a la pandemia que se ha convertido en atractivo, el turismo consciente. Para eso están acá Claudia y Brunella, a quienes les agradecemos por estar acá. Claudia, Brunella, qué gusto tenerles por acá. Bienvenidas. Hola Marlon, buenas tardes. Qué gusto también verte a través de este medio. Hola Marlon, también de mi parte, gracias por esta invitación y por esta oportunidad de compartir lo que hacemos. Muchas gracias por estar acá, chicas. Gracias también a la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, que hace posible que semana a semana lleguemos hasta los dispositivos desde donde ustedes se conectan con nosotros. Agradecemos también a las plataformas que hacen posible la retransmisión de Cracks, la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, la Corporación de Ferias de Loja y los medios digitales, Hora 32, Visión Alien e Info Loja. Por supuesto, esta transmisión también se emite desde Primer Reporte. Así que quédense con nosotros, pues, que esta tertulia promete estar súper interesante. Chicas, ¿cómo han estado? Qué gusto de verles. Muchísimas gracias. Igualmente, Mar, por la invitación. Muchas gracias. Hemos estado muy bien acá desde la costa, desde San Vicente, te mandamos un fuerte y caluroso abrazo a pesar de la lluviecita que se siente en el bosque seco de Manabí. ¿En qué parte están ustedes de Manabí? San Vicente. Bueno, nosotros estamos en la parte de San Vicente y de Bahía de Caracas. Entonces, San Vicente está justamente, digamos, al frente de Bahía, lo están unidos por el puente más largo del Ecuador. Ahorita estamos ubicados en Agroturismo Rancho Mila, y Agroturismo Rancho Mila está ubicado en el bosque seco, que es un ecosistema también muy interesante. Chévere, bueno, pues allí apreciamos, Claudia, que en este momento estás con el fondo, ¿no? En pleno rancho. Exactamente, estamos aquí en pleno rancho y en el medio de la vida silvestre. Hace poco acabo de ver una ardillita que me pasó muy cerca, entonces realmente es una bendición, ¿no? El poder apreciar, el poder contemplar, el poder agradecer, ¿no? a la Madre Tierra, a la Pachamama, por la oportunidad que nos da a, digamos, Brunella, a mi persona y las personas que estamos aquí, digamos, trabajando en el agroturismo Rancho Mila, ¿no? Es una bendición para nosotros tener ese contacto con la naturaleza. ¿Cómo es de que se convierten ustedes en cofundadoras de Rancho Mila? ¿Quiénes son ustedes, Claudia, Brunella, para quienes nos escuchan? ¿Cómo se presentarían? Bueno, personalmente me puedo, digamos, presentar como una alumna de la naturaleza todavía, y creo que en continuo aprendizaje. Entonces, bueno, de profesión soy economista, pero básicamente aplico la economía digamos, en el proyecto. Sin embargo, todo se originó como con una conexión personal con el suelo a través de los alimentos. Entonces, esto poco a poco se fue como desarrollando como idea de tener este espacio donde está Agroturismo Rancho Mila. Primero le dimos el enfoque de la parte agrícola, agropecuaria, que más adelante podemos hablar de todos los elementos que existen, y entonces luego
se desarrolló la idea de hacer algo para compartir también lo que se estaba viviendo aquí, y por eso se incluyó el elemento turismo. Entonces, si tengo que un poco describir en perfil, sí, alumna de la naturaleza al 100%. Sí, chévere. Bueno, yo realmente de profesión soy hotelera, ¿no? O sea, estudié en la universidad esto que realmente me apasiona, que es el servicio al cliente, la hotelería, y luego tuve la gran oportunidad de irme a vivir afuera y trabajé muchísimos años en Europa, en Italia, y como en algún momento te contaba, el 5 estrellas para mí era como este ideal, ¿no? Me encantaba, me fascinaba, pero siempre como que había algo ahí que faltaba, ¿no? Poco a poco fui desarrollando este amor realmente por la naturaleza, porque uno puede pensar que es innato y realmente tienes que aprender a conocerla, y como dice Brunella, sí, es nuestra maestra, ¿no? Y de ahí, claro, hubo este salto, hubo este cambio de conciencia que realmente germinó en mí el de estar acá, ¿no? En Agroturismo Rancho Mila, porque tengo que ser honesta, cuando yo llegué de Italia, dije, no voy a trabajar en la hotelería ni el turismo, dije, no lo voy a hacer, y cambié de profesión, soy también parvularia, y pues me dediqué a eso por un tiempo, hasta que, digamos, ya se dieron la situación perfecta para que yo pueda estar con Brunella y con la familia trabajando en ese proyecto maravilloso. Interesante. Bueno, a ver, aquí pues para entrar en contexto entonces, ¿cómo es que una economista que se va a estudiar en Europa y cómo alguien que se forma en hotelería y está en Europa en hoteles 5 estrellas, de pronto deciden mirar a Ecuador y además ingresar en un sector muy singular, que es justamente el turismo consciente de lo que vamos a hablar? ¿Cómo ocurre todo eso? Bueno, si puedo responder desde mi parte, antes de que hable mi ñaña, yo creo que cuando uno vive en el extranjero, se presentan como varias oportunidades en la vida para seguir aprendiendo y valorar lo que uno tiene en casa. Entonces, honestamente, también cuando me fui a Europa, era como yo, bueno, ya tenía mi novio en ese momento, que ahora es mi esposo, y básicamente yo me despedí de la familia, dije como, bueno, ya me voy a ir a Europa y me regreso a Ecuador nada más que para visitar a la familia. Sin embargo, viviendo allá, uno va mirando toda la riqueza que hay en el Ecuador en cuestión de alimentación, de los alimentos, ¿no? Y que tienes la abundancia todo el año. Y dices como, bueno, me gustaría realmente ser capaz de producir mis propios alimentos. Entonces, a partir de ahí nació como esa necesidad de mirar América Latina. Y mi esposo se enamoró de Ecuador desde la primera vez que vino, entonces prácticamente él me dijo como, probemos en Ecuador, ¿no? Y nada, eso fue un poco lo que nos motivó a regresar al Ecuador para trabajar con el suelo, porque el suelo es la vida de todos nosotros, lo que nos sostiene, y nosotros empezamos acá con proyectos de permacultura y agricultura orgánica. Mi esposo se llama Otmar, y nuestro proyecto se llama Tierra del Baum. Entonces, mientras tanto, fue como una cosa una linda coincidencia que Agroturismo Rancho Mila en ese momento, bueno, es un proyecto familiar, ¿no? Entonces, en ese momento a mi esposo y a mí nos dieron la oportunidad de regenerar el suelo, porque habían sido suelos devastados también, había habido el uso de químicos y una cantidad de, digamos, todavía hay ganado, pero había demasiado ganado para lo que el bosque seco puede sostener. Entonces nos dieron esa oportunidad, por la cual estamos súper agradecidos, para darle este giro al lugar, empezando por la parte agropecuaria. Y como lo dije antes, fue naciendo como esta idea también de por qué no ir construyendo una casa de madera, algo como mucho más amigable con el ambiente en el cual estamos ubicados ahora, y así se dio la parte del turismo. Entonces, al principio, mi esposo y yo lo administrábamos también de la parte turística, esos fueron los primeros años. Mientras tanto, mi hermana Claudia estaba pues, en el proyecto su proyecto que es el tema parvulario, y luego a lo largo de los años pues decidimos ya como zapatero a tu zapato, y ella pues ha tomado la parte turística, ella ya lo va a contar en ese momento, mientras que mi esposo y yo seguimos en la parte, digamos, agropecuaria, ¿no? Manejando un poco la cuestión del ganado acá, y yo soy responsable también de la elaboración de productos que podemos lograr de la leche que producimos acá, y también carnes. Entonces, eso lo podemos hablar un poquito más adelante,
pero eso fue como el inicio. Antes de que hable Claudia, quería preguntarte, Brunella, ¿cómo es que estando lejos miras al Ecuador si estabas concentrada con los ojos puestos en otro destino, ¿no? ¿Cómo tú recibiste de pronto información? ¿Hubo algún seguimiento que hiciste? ¿De qué manera fue lo que te atrajo a ti para regresar a ver al Ecuador estando en otra parte? Claro, bueno, el inicio de todo fue digamos, este despertar de conectarse con tu propio, con los alimentos. O sea, es como mi esposo y yo, en el pueblito de donde vivíamos en Europa, había mucho digamos, este consumo de alimentos orgánicos, y ¿En qué era país mucho, estuviste allí? Estuvimos en el norte de Italia. Okay. Entonces hay mucho lo del orgánico, hay mucho lo de la permacultura, hay muchos de estos tipos de agroturismos, y se nos vino como, independientemente, o sea, cada uno tuvimos como ese momento, como hicimos como clic y dijimos, queremos producir nuestros propios alimentos. Ninguno de los dos digamos, con antecedentes de saber algo de agricultura. Pero realmente Europa es como súper difícil, necesitas mucho capital, y luego los largos inviernos, pues como que no es muy atractivo para hacer agricultura. Siempre se dice que otros países son como los países de las oportunidades, pero dijimos, realmente Ecuador es el país de la oportunidad para hacer eso. Entonces, por eso volvimos realmente. Fue el suelo, y literalmente el suelo, quien nos hizo el llamado. Para mí, para regresar, y a mi esposo, pues para venir acá a iniciar este proyecto. En cambio, mi historia es bastante diferente, ¿no? Yo me sentía muy bien, muy cómoda. Había vivido en Roma, Milano, Venecia, en este contexto, ¿no?, de lujo, de 5 estrellas, y yo fascinada, yo feliz, crecí en mi profesión, me sentía, ¿para qué? Que una chica más, una italiana más. Pero la vida te da vueltas, y la vida te va enseñando y te va mostrando el camino, y pues no fue la situación profesional, porque estaba muy bien, sino fue el mensaje de la vida, ¿no?, de la familia, porque queríamos tener hijos, y allá en Italia es bastante difícil. Entonces un día con mi pareja, con mi esposo, nos miramos a la cara y nos miramos a los ojos, ¿dónde vamos a ir? Y al principio pensamos en Panamá, tanto que nos fuimos a Panamá, porque él en cambio es un amante digamos, él es de profesión sommelier, y administraba restaurantes de 3 estrellas Michelin, estábamos también en el 5 estrellas, pero él en cambio un poco cansado, porque la hotelería y el restaurante, el food and beverage es una pasión, que tú sabes que pones tu vida ahí. Conocemos chefs famosos que están 70 años en la cocina y que la vida, de repente, la muerte les sorprendió en la cocina. Entonces Wow. mi esposo se hacía esas preguntas porque había estado en contacto con esta vida, ¿no? Estos chefs extenuados y de sommelier extenuados, y él en cambio más que yo el deseo de tener bebés, y me dice, mira, consideremos Ecuador. Y yo le digo, ¿estás seguro? Ecuador es Ecuador. Porque mi concepto, ¿no es cierto? Porque mi profesión estaba viendo con una mirada egoísta, ¿no es cierto? Pensaba de que lo profesional es todo, y realmente ahora agradezco que él se preguntó, porque yo nunca me pregunté, si queríamos estar en Italia. Él italiano, pues no, él veneciano, con su amor por este arte maravilloso de la hotelería, pero él sabía que iba a poner en sacrificio la vida familiar. Entonces nos vinimos a Ecuador, yo un poco a regañadientes, tengo que decirlo, y tengo mi primera experiencia, a los 30 y pico de años, mi primera experiencia laboral en Quito, y para mí fue un shock, en un 5 estrellas de Quito. Yo dije, así ha sido trabajar aquí en Ecuador. Y entonces ahí nos preguntamos, vámonos a vivir a Bahía, ¿no? Y en ese intermedio quedé embarazada después de 13 años prácticamente de estar juntos. Vino la bebé con los aires y con el agua de Ecuador, porque obviamente en Italia nunca se dio, no se daba, ¿no? Entonces Claro. era que Zoe tenía que venir, nuestra hija, con todas estas preguntas que uno obviamente se hacía, ¿no? ¿Dónde estar? ¿Qué hacer? Y para mí sí fue un shock, porque me preguntaba yo en Bahía, en San Vicente, ¿cómo voy a ejercer mis habilidades y destrezas del 5 estrellas, lujo de Italia, ¿no? Donde estaba acostumbrada a la reina de Jordania, estaba acostumbrada a Leonardo DiCaprio, esa gente, porque obviamente entras en estas tendencias, ¿no? Y en estas estructuras, que para mí yo me sentía muy cómoda. Pero dije, ¿y ahora yo a quién le voy a servir? En ese nivel, aquí es como un poco
difícil. Entonces ahí es cuando yo cambio y también digamos, los párvulos o la educación infantil es otra pasión que tengo, entonces empiezo a prepararme, a estudiar, abro mi centro Montessori, y mientras tanto Brunella está desarrollando agroturismo Rancho Mila, pero cuando ella habla de Rancho Mila es como que no me están hablando a mí. Entonces era muy chistoso la conversación de Brunella y Otmar, y sí, entonces el hotel y yo, no, a mí no me hablaban, porque en ese momento no estaba conectada, en ese momento no estaba lista. Entonces, Hay una pausa, Claudia, nada más para poder mirar tu contexto, porque tú venías de la cosmovisión del 5 estrellas, además, imagino que hay una diferencia entre el 5 estrellas de Europa, el 5 estrellas en América Latina y particularmente en Ecuador. ¿A qué celebridad recuerdas tú haber encontrado así como de cerca cuando estuviste en Europa? Perdón, no escuché la pregunta, ¿me puedes repetir? Decía, ¿a qué celebridad recuerdas haberte encontrado así muy de cerca en Europa cuando estuviste en el 5 estrellas? Digamos, con historias particulares y positivas, simpáticas, más bien todos positivos, pero simpáticos. Leonardo DiCaprio, cuando filmó Gangster of New York, él estaba viviendo en el hotel donde nosotros le servíamos el desayuno todos los días. Y muy particular, no podía ser reconocido, vivía ahí y nos decían exclusivamente que simplemente le pusiéramos el desayuno y que no le preguntáramos, obviamente no lo molestáramos, era el tema, pero nosotros obviamente seguíamos ciertos protocolos que tú a los clientes no puedes, prácticamente no puedes ni mirar a los ojos. Estamos hablando del Guarda Fastoria de Roma, ¿no? Que es el que está frente a San Pietro. Entonces, muy interesante este hotel con sus dinámicas y tal. Ahí Leonardo DiCaprio, Laura Pausini, Pelé, Bayo, cuando hacían estos eventos de fútbol, todas estas personas, digamos, se alojaban ahí, ¿no? Maradona, para mí fue muy impactante, por ejemplo, la reina de Jordania, muy atractiva y muy sencilla, ¿no? Entonces todo este protocolo de estos guardaespaldas atrás y ella así, tranquila, obviamente una ala del hotel completo lo tenía por seguridad, pero sí, muy interesante, realmente un aprendizaje así bastante arduo, ¿sabes qué? Porque en la hotelería se subestima mucho el tema de servicio y tienes que tener mucha disciplina, o sea, tienes que seguir protocolos bien establecidos, que eso te forma para tu persona, ¿no? En sí, tu carácter, tu temperamento. Bueno, el temperamento es natural, pero va formando esto y te va creando patrones positivos para posibles y nuevos y futuros trabajos, ¿no? Y en sí también ir formándote como persona. Entonces, sí. Supongo que ahí estabas de pronto en algún dilema en cómo no convertirte en fan sin dejar de ser colaboradora del hotel. No aquí entre nos, a mí Leonardo DiCaprio nunca me gustó. Cuando hacía el room service, cuando entraba a la habitación menos, pero no, es muy interesante este mundo y también obviamente el cliente te da tanto. El cliente para mí es un intercambio de conocimiento y de experiencia. Se puede llamar Leonardo DiCaprio, pero tengo en el corazón muchísimas experiencias de personas, digamos, en una posición social bastante alta, pero con una humildad increíble, ¿no? Entonces eso para mí lo apreciaba muchísimo y no tenía, y digamos, invaluable, ¿no? Entonces, sí, en sí es el aprendizaje que el cliente te va dejando, sea que sea una persona, qué sé yo, de un alto nivel social o económico, que una persona que a la final hizo todo el esfuerzo por dormir una noche en ese hotel. Wow. Te deja un bagaje de experiencia increíble, ¿no? Por el gesto, por la sonrisa, o el gracias, ¿no? Que a veces se lo deja un poco a un lado, ¿no? El gracias y el por favor, a esos niveles a veces se olvidan, ¿no? Y a veces en todo nivel. Entonces eso es como que muy apreciado cuando estás del otro lado, ¿no? Porque no es un trabajo, la hotelería no es un trabajo, la hotelería es una pasión y una vocación. Si lo ves como un trabajo, algo que te va a dejar dinero, casi que olvídate y cambia de profesión, porque el beneficio anímicamente es mucho más superior que lo que puedas ganar, y obviamente ni siquiera te pagan bien, ¿no? Porque se dice que es una de las profesiones menos pagadas en el mundo, no solo estoy hablando de Ecuador o de Italia. Y estamos hablando de servir, inclusive hasta psicólogo tienes que hacer a veces con el cliente porque te está contando sus penas, te está contando alguna situación, y pues realmente sí, es como, es un poquito subestimado este rol de esta profesión, digamos, de servicio al cliente o en la hotelería y el turismo, y realmente es maravillosa y tiene muchísimo que dar, ¿no? Y ahí sí, de vuelta al Ecuador, entonces, con este contexto
Exactamente, en este contexto ya en el 2012 regresamos al Ecuador, en el 2014 nace mi hija, en el 2014 me vengo a vivir para Bahía, pero como te contaba, yo no estaba lista, eso es importante, la vida te dice cuando tú estás listo, o sea, el discípulo está listo cuando el discípulo tiene que estar listo, ¿no? O el maestro está listo cuando el discípulo lo está. Entonces cuando Brunella empieza a desarrollar esto, yo empiezo a ver con un poquito de ojos, ¿no? Como, puede ser, pero esa voz interna que me decía, no, 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 porque vas a tener, digamos, desalientos, ¿no? Entonces mejor ni te metas ahí. Pero de ahí las cosas se dieron para que yo entrara a Agroturismo Rancho Mila. Brunella obviamente y Otmar, Oti, como le decimos cariñosamente, pusieron las bases y vaya, qué bases, hay que decirlo, siempre les agradezco a ellos porque fue un producto bien hecho. Si hubiera sido un producto, como a veces se define al ecoturismo, lastimosamente, no hay una definición bien puesta para el ecoturismo, se define el ecoturismo como una casita de bambú, hay que se cae el baño fuera, o sea, eso no era para mí. Entonces ellos desarrollaron este concepto amigable con el medio ambiente y súper amigable también con quien recibe un producto, en este caso un cliente y un hotelero que quiere sentirse también que el producto que está haciendo es un producto a la altura y que vale la pena venir y que vale la pena hospedarse y que vale la pena, como te decía ayer, vive la experiencia Rancho Mila, vivir la experiencia Rancho Mila, no dejes que nadie te lo cuente, sino ven y vive esa experiencia, ¿no? Y pues digamos que a partir de la pandemia, pues poquito a poco ya me fui involucrando más con Agroturismo Rancho Mila y yo feliz de la vida porque realmente puedo poner mi huella, realmente puedo marcar el ritmo, marcar el paso y los clientes realmente muy felices, se quedan más bien maravillados porque no se esperan que en San Vicente haya, o existe un lugar como el que está ahorita, ¿no? San Vicente, Manaví, estamos a 4 kilómetros de las hermosas playas de San Vicente. Entonces realmente es una carretera que te lleva, sales a la playa, o sea, y en un ambiente maravilloso, un bosque seco, un ambiente seguro. Ahora sabemos que la seguridad es primordial, sobre todo para quien viaje, sobre todo para quien se hospeda, se tiene que sentir bien, ¿no? Una familia segura en un espacio obviamente cuidado y protegido, ¿no? ¿En qué momento te enganchas con esta idea que no te sonaba al inicio del hotel, ¿no? Te cuento que a veces, como cuando uno a veces hace con los hijos, ¿no? O los hijos, en algún momento el niño obedecerá, en algún momento el niño obedecerá, y el mensaje del padre es, por favor, por ejemplo, ven a comer, mijito, por favor, está la comida lista. A veces el papá tiene que ponerse firme, ¿no es cierto? A veces el papá tiene que decir, en este momento, si no, por ejemplo, la sopa se te enfría y te la vas a tener que comer así fría porque no te la voy a calentar. Ese fue más o menos el mensaje de Brunella y Oti. O sea, Brunella y Oti dijeron hasta aquí. Entonces yo agradezco ese hasta aquí porque creo que nunca, no nunca, tal vez sí, pero era como que me sentía un poco bajo presión, ¿no? Y pues fue una excelente lección, obviamente. Ellos son grandes maestros, hay que decirlo. Siempre lo repetimos, son grandes maestros y creo que era el momento. Era el momento porque fue precisa mi entrada. Se empezaron a dar ciertas situaciones en el cual yo dije, es que este es el momento. Tal vez no antes, obviamente ellos estaban al frente y lo hacían bien, pero Brunella y Oti tienen también mucha carga laboral y como son chéveres chicos con ese proyecto chévere Tierra Belbaum, están creciendo y obviamente también yo no podía dejar a mi hermana sola, ¿no? Ella necesitaba apoyo y el llamado era mío realmente, ¿no? Porque soy la hotelera de la familia. Pero sí fue un poquito así, un poquito como decir, bueno, Lavi, o como me dicen, Lavi o Claudia, ahora te toca a ti. Y pues claro, tomé la batuta feliz porque estaba lista, en ese momento estaba lista. Brunella, ¿cómo surge la idea entonces de construir esto? Bueno, para contar un poquito con más detalle nuestra historia de Tierra Belbaum, o sea, el proyecto de mi esposo y mi proyecto, nosotros vinimos a una pequeña finca que compramos casi que a control remoto estando en Italia, en Junín, que es otro cantón de la provincia de Manabí. Estamos como de aquí a hora y media más o menos. Entonces nosotros vinimos con maleta y todo para vivir en la finca y empezar con nuestro proyecto de permacultura, así como súper radicales, a estar ahí. Sin embargo, son situaciones de la vida que se fueron presentando. Hago la historia corta, habíamos prácticamente visto un departamento allí en el pueblito de Junín, no está pueblito, en el cantón, digamos, y el señor nos quedó súper mal. Bueno, yo
así como súper, no deprimida, pero como que me desboroné. Yo dije, como no es posible, ya teníamos maleta, todo listo ahí en el departamento, supuestamente en el departamento, pero huecos en el techo, o sea, y justo era invierno y se había inundado todo el departamento. Y yo así como, Dios mío, ¿y ahora qué hacer? Entonces, mi familia está en Valle de Caracas y mi familia tiene un departamento, bueno, donde vivimos hay un departamento que estaba disponible y prácticamente mis padres dijeron como vengan aquí, mientras tanto algo se puede ir haciendo para que ustedes luego se vayan a realmente cumplir su sueño que es vivir en la finca en Junín. Y mientras tanto también en el proyecto de Rancho Mila había la necesidad, como te había comentado, de como que reestructurar todo y también había una casita pequeña donde yo también pasé mi infancia, tengo fotos de bebé en esta casita, y se nos propuso reestructurarla, pero iba a quedar algo como súper pequeño, súper familiar. El Rancho Pero, Mila era un área de propiedad familiar ya sí, que había. sí, correcto, correcto. Básicamente fue como una herencia que se fue pasando en la familia hasta que, bueno, la dueña de las tierras se llamaba Mila, es la abuela Mila, y ella pues fue una mujer súper generosa, no tuvo hijos, pero dejó esta herencia a sus nietos, y uno de ellos es mi padre, entonces él mantuvo este lugar por muchos años. Como lo digo, él hizo lo que pudo, ¿verdad? Pero bueno, estuvimos nosotros ahí justo en el momento apropiado, mi esposo y yo, para decir, ok, vamos a tomar esta enorme responsabilidad de mantener este ecosistema. Sin embargo, vamos a darle como este giro realmente de lo que como la naturaleza quiere ser tratada, ¿verdad? Entonces empezamos a aplicar las técnicas que igual estábamos aplicando en nuestro proyecto en Junín, aquí en Rancho Mila. No las mismas técnicas porque cada ecosistema es distinto, cada ecosistema te dice por aquí va la cosa y no por allá. El suelo, la naturaleza es muy generosa cuando la tratas bien y creo que responde en un tiempo que nunca lo hubiéramos esperado, porque para regenerarse, para recuperar un milímetro de suelo se requieren 100 años. Entonces imagínate todo lo que se tiene que hacer, ayudarla, ¿no? Para que ella se recupere de una manera un poquito más rápido, pero igual ella tiene su ritmo. Entonces, la idea de compartir, como lo decía anteriormente, con las personas, lo que se estaba logrando fue que dijimos, bueno, que la casa no sea realmente la casa que estamos reconstruyendo, no quede algo pequeñito solo para la familia, sino que hagámoslo un poquito más amplio para que también personas de otras partes del Ecuador y del mundo puedan conocer lo que estamos haciendo. Y solo para comentar que la casa es completamente de madera, y ahí hubo esa responsabilidad de sembrar árboles, porque por cada árbol que uno tala debería de sembrar mínimo 3. Entonces aquí en esta casa hay alrededor de unos 400 árboles, de algo del bosque de aquí y otros árboles, pues, digamos, madera comprada, pero ya gracias a Dios hemos sembrado más de 1200 y con cada reservación que se hace, se sigue sembrando árboles. Entonces, muchas veces los turistas los invitamos a que nos acompañen a que siembren su propio árbol, a veces no lo pueden hacer por cuestión de tiempos, entonces queda esa tarea nuestra de sembrar. Y eso, y es un proyecto que va avanzando. A mí no me gusta decir mucho proyecto, me gusta decir proceso. Entonces yo creo que lo que uno está haciendo es un proceso, ¿no? El proceso agroturismo Rancho Mila. Claudia, desde los ojos del turismo, justo lo que tú mencionabas al inicio, ¿no? Que quizás el concepto del agroturismo desde alguna óptica se puede ver distinto a lo que te puede ofrecer el servicio 5 estrellas, ¿no es cierto? ¿Cuál sería para quienes nos escuchan que pudiesen tener esa visión más amplia de lo que significa entonces la propuesta que ustedes están en este momento manejando y cómo es que le han convertido en lo que es ahora? Claro, mira, se dice a veces, ¿no? Que cuando tú te hospedas, decides, tomas una decisión, ¿no? De salir de tu casa y de tener una experiencia en cualquier parte a nivel hotelero, necesitas que te traten mejor que en casa. O sea, no puede ser como en casa, sino mejor que en casa. Porque si no, alguien diría, pero me quedo en casa, sí, si no voy a tener una experiencia mejor que la que en casa, ¿no es cierto? Entonces, ya desde esa, digamos, sí, visión, realmente lo que nosotros queremos hacer es que el cliente se sienta cómodo y que disfrute del bienestar.
Bienestar significa, obviamente, un ambiente que esté bien puesto, con las habitaciones cómodas, como Brunella decía, la casa de madera no es solo porque es amigable con el ambiente, sino también es amigable contigo mismo. O sea, no es lo mismo que hospedarte en un hotel, sí, 5 estrellas, pero obviamente todo es cemento, a que estés en un espacio donde sepas que está una madera, que está obviamente material amigable con el ambiente y también amigable con la persona, ¿no es cierto? Y por esto también vale destacar lo que Brunella dice, de que por los árboles que tal vez se talaron para obviamente construir la casa, ya se reforestaron, ya se sembraron. Entonces, esta huella consciente que el cliente sabe, que el cliente o tal vez no sabe, pero que tú le cuentas esa historia, ya cuando está aquí en Rancho Mila le hace como abrir los ojos y decir, wow, realmente estoy dejando una huella mientras estoy pasando por este planeta y he tenido y he disfrutado de un turismo consciente. No me he hospedado en un lugar donde sé que se, digamos que se practican, valga la redundancia, prácticas agroecológicas que va respetando el medio ambiente, porque en sí lo que se quiere es sí, todo este aprendizaje, todo este turismo de conciencia que a veces la gente como que no logra aterrizar, ¿no? Suena como muy abstracto, pero en la práctica es vivirlo. Y me ha tocado, por ejemplo, hablar con turistas de Quito y esto que es difícil de entender, pero mientras menos consumes, cuando vas obviamente a la tienda, mientras menos consumes, mientras tú llevas tu bolsita de tela, estás dejando una huella positiva digamos, por tu paso, ¿no? Por ese planeta. Entonces, en sí lo que se quiere es que el cliente, claro, esté en un ambiente cómodo, las camas y las habitaciones son súper atractivas, decoradas elegantemente rústicas o rústicamente elegantes, puedo utilizar cualquiera de los dos términos, pero en sí es el concepto que queremos transmitir, ¿no es cierto? Nuestros desayunos, la mayoría, no todos, pero tenemos, por ejemplo, un desayuno agroecológico, y obviamente las otras opciones son meramente, digamos, manavitas, ¿no? De comida, de platos manavitas. Pero en el cliente elige. ¿Y qué significa comer o qué significa degustar un desayuno agroecológico? Bueno, que obviamente su huella es limpia, ¿no es cierto? Y para esto tenemos obviamente al proveedor que es Sierra Bellbound. Y así poco a poco vamos iniciando en esto de educarnos, porque yo personalmente me estoy educando y me sigo educando. Brunella y Otman obviamente tienen muchísimo más tiempo y seguramente ellos también se siguen educando con el maestro, la maestra, que es digamos, el medio ambiente o nuestro planeta. Y es un constante aprendizaje, ¿no? Yo viniendo del 5 estrellas, para mí ahora que lo entiendo un poco más, es un shock, porque sabes que el turismo, la hotelería, bueno, el turismo, la hotelería entra dentro del turismo, es la industria sin chimenea, pero cuánto contamina, cuánto realmente desperdicia. Yo mismo cuando trabajaba en estos 5 estrellas me quedaba un poco anonadada por la cantidad de comida que botaban y uno proponía, yo me recuerdo obviamente muy peladito, porque en esa época tenía mis 20 añitos, tocar la puerta del director y decirle que por qué no donábamos a alguna fundación, ¿no? Y él obviamente me decía que si tenemos a una fundación vamos a tener a 10 y 20 fundaciones y por eso se vota literalmente. Si el salmón no estaba fresco, tenías que botarlo. Pero yo no lo Wow. desperdiciaba. Yo no lo desperdiciaba, yo me servía el salmón que podía. Claro, no avanzaba tanto salmón, pero era como, Dios mío, por lo menos algo estoy Ya haciendo que no no. se fue, ya no se fue a la basura. Por lo menos no se fue a la basura, porque para mí era impactante. Viniendo también de un país como Ecuador, donde sabes que hay tanta precariedad, ¿no? Vivimos obviamente en un país hermoso, pero hay gente que literalmente se muere de hambre. Entonces, eso para mí era como un shock, pero claro, estaba en el 5 estrellas y después mi mente trató de un poco justificarlo, ¿no? Justificarlo porque sí, el cliente merece producto de buena calidad y no puedes darle productos que no sean frescos, ¿no? Y eso por varios años, porque trabajé muchísimos años, desde el año 2000 hasta el 2012 que me vine para acá, fueron varios años en el cual entras en esta como cosmovisión y tu mente empieza a justificar, ¿no? Y sí, entonces, volviendo al agroturismo Rancho Mila, esto es un proyecto maravilloso, bueno, Brunella dice proceso, pero realmente sí, es un proyecto, un proceso maravilloso, familiar, en la cual ahora estamos las dos al frente,
y con este gran compromiso, ¿no? Con este gran compromiso de dejar a las próximas generaciones, que son, no solo es mi hija o los hijos que vendrán, sino también en sí la población, ¿no? Que pueda pensar y pueda sentir que este bosque de 250 hectáreas es un pulmón, ¿no? Para toda la comunidad. Y cabe decirlo, y hay que reconocer que Agroturismo Rancho Mila, 250 hectáreas, pero de un lado, a veces, o puede pasar de que, claro, uno está aprendiendo todavía, pero a las otras personas les cuesta como entender que hay ciertas prácticas que obviamente es peligroso, son muy peligrosas, ¿no? Son muy peligrosas para el medio ambiente y son muy peligrosas obviamente también para, bueno, para los animales. Imagínense tener alguna práctica donde eches químico y la gente no se da cuenta que en ese pedacito de tierra, y Brunella me va a seguramente a apoyar con esto, o más bien acotar, es cuánta la vida que hay en ese pedacito de tierra, y creo que en algún momento escuché que supera los habitantes de la tierra. Entonces es como que tener esa conciencia de decir, bueno, sí, la verdad es que no puedo echarle eh, químico a las plantas, porque obviamente por mucho que quiero que mi planta crezca y me dé frutos, ¿cuál es el precio? ¿No es cierto? Matar la vida y obviamente consumir un producto que está con químico, ¿no? Obviamente tiene un impacto negativo en mi salud, ¿no? Entonces, sí, el agroturismo Rancho Mila es una casa histórica, como Brunella bien la define. Era una casita donde obviamente vivía el señor que cuidaba. Nosotros veníamos de vacaciones, o de vacaciones, sí, o también las tardes a tomar el cafecito y la tortillita de maíz, pero hasta ahí estaba, ¿no? Y realmente tal vez si Brunello no hubiera tenido el despertar y este cambio de vida, tal vez Rancho Vila hubiera seguido siendo lo que era antes, ¿no? Eh, porque claro, porque son los hijos, son las generaciones que dan este cambio, porque se les hace difícil a las personas mayores entrar en esta cosmovisión, ¿no? Y yo obviamente hasta un cierto punto los entiendo, porque están como acostumbrados a este concepto de vida, pero en sí, con esta construcción amigable de esta casa maravillosa, que ya más adelante podemos contar acerca del hospedaje, de los servicios que ofrece, de los tours que ofrece, es para que el cliente venga y se sienta y viva la experiencia, ¿no? Y luego se vaya con esta gratitud por la tierra, por el planeta, ¿no? Estuve en Rancho Mila y vi la ardilla y escuché los monos aulladores y ordeñé e hice queso. Entonces tengo una experiencia que contar, no es solo me fui a la playa, lo cual es también muy bonito, me fui a la playa, tomé el sol y dormí en un cuarto rico, nada más. En sí el turismo está evolucionando, y en sí lo que quieres como consumidor, como cliente, como huésped, es llevarte una experiencia a tu casa y contarla. No solo que se quede en las redes sociales, sino también contarla a vos, ¿no? A las otras personas. Y después, claro, grabada en el corazón y en la mente, eso vale más que cualquier foto virtual. Brunella, cuéntanos cómo funciona el modelo de negocio, porque la industria del turismo ciertamente es quizás como de estas, que tiene estas particularidades que genera mucho encadenamiento productivo, estando en medio de la ruralidad. Y a su vez también eso involucra muchos actores, porque dejas de ciertas prácticas que se hacen normalmente para inmiscuirte en unas prácticas diferentes, que alguien puede decir, esto es como medio hippie más o menos. Bueno, yo tengo que decir que el proyecto de Agroturismo Rancho Mila, digamos, se sostiene el día de hoy, pero hay que contar un poco que se inició con la parte agropecuaria. Ya, o sea, no fue como vamos a hacer el turismo y armemos la casa y construyamos y ya vendamos el producto. Primero se empezó por las bases. Por eso, cuando uno trabaja con la naturaleza, tiene que estar consciente que los ritmos de la naturaleza son distintos a los ritmos de los humanos. Entonces, iniciamos lo repito, con esto de trabajar con el suelo, con la regeneración de la parte también de la ganadería. Ya se tuvo que reducir el número de cabezas de ganado para que realmente sostenible en este ecosistema. Solo para darte una idea, una vaca, ¿ya? Eso se dice como promedio a nivel mundial. Acá necesitamos realmente 2 hectáreas por vaca, porque no hay comida. Entonces imagínate en un bosque seco donde prácticamente la mitad del año no llueve. Entonces mi esposo y yo lo que hicimos fue concentrarnos en esa parte para poder cerrar un círculo. Es decir, que trabajar los potreros,
ya introduciendo no solamente lo que esté la paja, sino también líneas de nivel para que se pueda infiltrar el agua, entonces se pueda también mantener la humedad por más tiempo. Poner árboles donde las vacas también puedan consumir cuando estén en potrero. Las vacas están siempre libres acá, eso es importante decirlo. Después las vacas también se alimentan durante el verano de maíz, que es sembrado en el agroturismo sin ningún tipo de químico, de caña de azúcar, durante el verano también. Y el círculo se cierra también porque su estiércol, que es lo más maravilloso que existe, este regalo de su mierda, como decimos, se utiliza, se composta, entonces va, digamos, a alimentar el suelo para que las plantas que nosotros consumimos aquí, que hay los frutales, pero también las mismas plantas que alimentan a las vacas, o sea, ahí se va cerrando el círculo, digamos, así se puede sostener. Entonces, luego las vacas nos dan este maravilloso producto que es una leche limpia, orgánica, donde en el agroturismo realizamos quesos con hierbas que tenemos en las huertas, entonces todo está como dentro del mismo. Algo pasó en la transmisión de Brunella. Claudia, ¿me copias? Sí, te copio, algo pasa Ya. en el internet adentro. Sí, lo que Brunella estaba contando, estas prácticas, ahora sí, la tenemos. Te fuiste por un par de segundos. Me fui por un par de segundos. Ya, entonces también tenemos como producto la carne, donde también se maneja de una manera súper, digamos, lo más respetuosa posible el momento de la faena, ¿verdad? Entonces, estos son productos del rancho que ayudan a sostener financieramente lo que es agroturismo Rancho Mila. Sumado al turismo, quienes también aportan, obviamente, financieramente, pero también los turistas se benefician de vivir toda esta experiencia, de estar en contacto con la ganadería, de ver realmente nuestras prácticas. Entonces, ahí es como vamos caminando. O sea, tienes varias fuentes de ingreso para sostener el modelo de negocio, que además es como tienes varias unidades de negocio, ¿no? Entiendo, tienes por una parte la parte de la producción, la parte del hospedaje, aparte la tienda, ¿verdad? Entonces todo esto pues forma parte como varias unidades que ayudan a apuntalar el modelo de negocio. Correcto, y también ofrecemos tours, digamos, a las personas locales que obviamente no tienen la necesidad de hospedarse, de pasar una noche, porque obviamente tienen su casa, porque viven a 1 kilómetro, a 4 kilómetros, pero tienen la oportunidad de venir a hacer un tour, a conocer, a ordeñar. Como para pasar el día. Así es. La cafetería también, la cafetería y el restaurante está abierto para los clientes que no quieren hospedarse, simplemente quieren vivir la experiencia durante el día, eso también ofrecemos, ¿no? Veo en Manabí especialmente una tendencia chévere. Un buen amigo que es también conocido de ustedes, Horacio, que tiene una manera distinta de abordar la gastronomía también con sus particularidades muy distintas. Está logrando cosas interesantes a partir de la gastronomía. También está Rodrigo Pacheco, que tiene el hotel Las Tanuzas y el restaurante Boca Valdivia, ¿no? Entonces, digamos, esto en Manabí, quizás a diferencia de otras costas ecuatorianas, tiene sus atractivos, además de lo que de en sí mismo existe ya este patrimonio intangible de la puesta en valor. ¿Qué significa eso en turismo, Claudia? Definitivamente, mira, nada es casual, no, la vida te va poniendo estos órdenes, ¿no? O estas secuencias. Digamos, Rancho Mil ha estado en la familia. Mi papá tiene 70 años y realmente la generosidad de una abuela que se llamaba Mila es quien le da, digamos, este pedazo de tierra que en su momento tal vez alguien pensó de que eso no tenía valor. Cuando le dieron a mi papá, que era un niño de 5 años, le dijeron, eso no tiene valor, eso es puro bosque, ¿para qué te va a servir? ¿Para qué le va a servir al niñito esto? Porque realmente la gente en esa época obviamente pensaba que era la ganadería, el tener vacas, el llenarse de, digamos, este maravilloso animal que es la vaca que nos da tanto. Y pues ahí desde ese enfoque tú piensas en la generosidad de, o sea, digamos, la mujer, que en este caso está representada por la abuela Mila, pero tiene su conexión con la Pachamama, con la Madre Tierra, ¿no? Porque recibir un regalo así tan grande,
no es de todos los días, y en sí a nosotros, como Brunella y mi persona, y obviamente también los hermanos, nos da esta capacidad de sentirnos muy agradecidos y más responsables, porque hay que acordarse de los talentos, ¿no es cierto? Lo que el Evangelio, cuando te dan algo, multiplícalo. Entonces, para mí, a veces cuando yo me levanto y pienso, Dios mío, o sea, esta gran responsabilidad que Dios nos dio, que la vida nos dio para cuidarla, primero, digamos, la base es cuidar la naturaleza, y después que se vayan desarrollando otros proyectos interesantes siempre que sean o que estén de la mano con la naturaleza. No podemos llegar, la Madre Tierra estuvo antes que nosotros, y por tanto, agradecidos por lo que la Madre Tierra nos ha dado, esto se refleja en el cuidado y lo que nosotros podemos hacer, sin dejar de crecer, porque obviamente es importante pensar de que el talento hay que multiplicarlo, pero sin hacer daño y sin obviamente que nuestro impacto sea lo más verde posible, ¿no? Lo más respetuoso posible, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Mila, a mí se me viene, digamos, el nombre, y quiero contarte que Mila tiene una raíz eslava, y significa milagro. O sea, las personas que tienen el nombre de Mila son realmente milagros. Entonces, la abuela Mila era un milagro de la naturaleza, y su generosidad, su corazón así tan maravilloso, hizo que ahora nosotros este milagro, que es la tierra, lo podamos disfrutar, ¿no? Lo podamos disfrutar, lo De podamos ahí cuidar. el nombre del rancho, entonces. Exactamente, Agroturismo Rancho Mila, que primero le pusieron otro nombre, porque cuando mi papá obviamente crecía, aquí había un ojo de agua, Brunelli, ¿no? Así era. Un ojo Sí, de había un agua. ojo de agua, no, todavía existe, pues todavía existe el ojo de agua, ¿Qué que significa un el ojo agua de aquí agua? salobre, el agua aquí salobre, o sea, es súper rica en minerales, entonces realmente no es muy, digamos, gustosa para el paladar humano, pero las vacas se benefician muchísimo de esta agua porque ya tomando el agua se remineraliza muchísimo. Entonces, siguiendo con la historia de mi hermana Claudia, el lugar se llamaba anteriormente Agua Amarga, por lo salobre del agua, ¿no? Entonces, básicamente, pues bueno, decidimos respetar esa agua amarga, la utilizamos muchísimo, la utilizamos para muchos cultivos, y ahí también esa agua nos dio una lección. A veces uno quiere, cuando empieza a sembrar, dice, a mí me encanta, no voy a poner un ejemplo, me encanta, no sé, el mango, y quiero poner una finca llena de mangos, y de pitahayas o lo que sea, pero tienes que ver si la pitahaya y el mango se ajustan a la calidad del agua o el tipo de agua que tú tienes en ese lugar. Entonces, no es tu voluntad o tu deseo como humano, yo quiero aquí poner este árbol porque me gusta la fruta. No, este ecosistema o el tipo de agua que hay aquí, ¿qué te permite? Entonces, también la naturaleza nos enseña muchas lecciones de humildad, ¿eh? Entonces, es también ponerse como al servicio de ella. Y por eso también los árboles que están sembrados aquí, como la palma de coco, por ejemplo, son árboles que son tolerantes a la salinidad presente en el agua de este lugar. Por eso se llamaba agua amarga, pero bueno, decidimos honrar a la abuela Mila con su nombre para que nos recuerde también su hermoso legado, por eso Agroturismo Rancho. Claudia, ¿cuántas personas trabajan en el rancho? ¿Cómo tienen ustedes distribuidas las funciones al ser una empresa familiar? ¿Han contratado más gente? De pronto, ¿cómo están en la parte ya organizativa de lo que significa la administración de esta iniciativa? Así es, mira, nosotros, para contarte un poquito, nuestras reservaciones son previa llamada, o sea, no somos como el típico telecarretera, bueno, aparte que no tenemos la carretera, tenemos obviamente la vía San Isidro, y no es que alguien, digamos, entra y se quiere hospedar así, porque para mí, yo cuido mucho este espacio, yo tengo que saber quién se hospeda, en el sentido que tiene que haber como una previa interacción conmigo, y que lo vea conectado con el turismo consciente. Prácticamente venir a hacer aquí la fiesta y fumar, digamos, en las habitaciones no se puede porque la casa es de madera, entonces yo todo eso tengo que ir sondeando, ¿no? Inclusive algún tipo de evento, tengo que estar muy atenta porque basta un poquito, digamos, algo de fuego y la casa se prendió. O sea, me estoy diciendo un poquito exagerada, pero más bien es como pensar y sentir de que quien se está hospedando aquí es porque quiere un turismo diferente, ¿no? Un turismo consciente. Entonces, en base a eso, yo me organizo. Entonces, tenemos, gracias a Dios, aquí la familia que trabaja con nosotros, una familia que vive aquí en la finca, que tienen digamos, su casa, prácticamente la estoy viendo desde el hotel, y ellos viven aquí. Entonces, yo con la señora Jacinta, que es la señora obviamente que me da una mano en sí con la organización,
yo voy viendo ahí si necesito más personas, ¿no? Pero generalmente soy yo la que hace todo, porque obviamente mi experiencia me permite tener, digamos, como se dice, pierna, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vienen que 20 personas, soy yo la que lo organizo, la señora Jacinta me ayuda a preparar los alimentos y yo sirvo. Solo yo porque soy yo la que puede hacerlo en el sentido de que también tengo la experiencia, ¿no? Ahora, si por alguna razón sube el número de clientes, yo contrato a alguien, ¿no es cierto? Pero generalmente nos manejamos con pocas personas porque el hotel, imaginémonos que esté full house, máximo son 17, 18 personas, 17, 18 personas. Entonces, con ese número yo me puedo manejar bien, me puedo manejar sola, ¿no? Una persona, dos personas más, aparte obviamente del trabajo de la agroecología, ese sí es otro personal. Pero en sí, en la hotelería y en la cafetería me organizo yo con un par de personas, no necesitamos tanta gente, no necesitamos tantas personas, no es como para mí es muy fácil porque obviamente conozco, tal vez si no tuviera experiencia, si tuviese que tener a más personas, pero yo me manejo bien con estos grupos, ¿no? No sé si contesté a tu pregunta, eso era, ¿no? El número de Sí, personas. sí, sí, efectivamente eso era como estaba la organización y la parte, lo que decía, la parte de la administración, es decir, entiendo, la parte del restaurante, también tienen la tienda, cómo cómo funciona ahí la estructura familiar Sí, para poder mantener caminando esta iniciativa, el tenemos proceso que menciona Brunella. reglas bien establecidas y eso es muy importante. Como te decía, a veces no es fácil trabajar con la familia, ¿no? Entonces yo creo que cuando están las reglas bien establecidas hace que uno fluya. No quiere decir que no haya tal vez situaciones, claro, somos humanos, pero yo creo que cuando están las reglas bien claras y los roles bien ¿Cuáles son establecidos, esas reglas, por ejemplo? los roles bien establecidos, que yo me encargo de la hotelería y las decisiones de la hotelería las tomo yo, obviamente tengo que comunicarlas, mi mamá también está involucrada, mi mami también es parte del proyecto, ella nos lleva la parte financiera y obviamente, digamos, es parte del proceso de decisiones, ¿no? De decisión. Y la parte agroecológica como tal es Brunella, porque como decía al principio, zapatero es su zapato. Sin embargo, pues existe estas reuniones cada 15 días en las cuales uno tiene que comunicar y obviamente ¿por qué no pedir sugerencias, ¿no? Si fuese el caso. Yo siempre estoy preguntando porque cuestiones grandes no me gusta ser 100% responsable. Si viene un grupo grande, inclusive, a pesar de que yo manejo los precios, siempre estoy preguntando, ¿qué les parece este precio? Como $1 más, $1 menos, a veces el cliente te puede decir, no, yo me voy al hotel. Y para mí es como muy delicado esto de este valor importante, porque no conocen Rancho Mira. Si lo conocieran, Mm. hay muchos amigos de Loja que han venido, nuestro querido amigo Fernando, y él es fiel de Agroturismo Rancho Mil, entonces él ya conoce y obviamente conoce el concepto que manejamos, pero un cliente que no conoce y que por ahí la página web ve algo, no me convence, porque la verdad es que tiene que vivir la experiencia, es difícil para un cliente tomar esta decisión, ¿no? Porque en sí es la capacidad de decisión. Y entonces estoy siempre como atenta, ¿no? Preguntando, y un poco para mí es importante que ellos estén al tanto y para mí la sugerencia es siempre bienvenida. A pesar de que me encargo yo de la parte hotelera, pero a eso me refiero más es como en la parte operativa. En la parte operativa, eso también me encanta, o sea, moverme, hacer, servir, me fascina, pero en la administración siempre estoy como preguntando, ¿no? ¿Ustedes qué les parece? ¿Qué opinión dan? Inclusive, pues, Otmar, que, que tiene pues este ojo bien fino para darse cuenta de ciertas cosas, es importante para mí que todos me apoyen con ciertas decisiones. Y si tal vez no están de acuerdo, es importante manifestarlas para no tomar decisiones sola, ¿no? Porque en sí, esto es un proceso familiar. No es solo de Claudia, no es solo de Brunella, no es solo de Montserrat, que es nuestra madre que está también apoyando, nuestro papá también. Es un proyecto familiar en el cual tenemos que comunicarnos y tenemos que tomar este tipo de decisiones, sobre todo las decisiones importantes, juntos. Una pregunta que me genera curiosidad es, ¿existe quizás alguna asociación, una red de establecimientos que se dedican a dar este este tipo de servicios muy particulares porque persiguen además un segmento específico de la población con unas características concretas tengan un gusto por la naturaleza, vivir una experiencia inmersiva con la Pachamama, en fin. ¿Cómo han manejado ustedes esta parte de la interacción en medio del ecosistema humano ya de donde están, ¿no?
Claro, bueno, como hacer una red formal en el tema de agroturismo en el Ecuador no existe, como algo formal. Obviamente, en el mundo de la agroecología, donde nos manejamos más mi esposo Otmar y yo, existe, ya tenemos como obviamente pues estos compañeros o colegas, ¿no? En el Ecuador. Entonces, hemos como manejado estas alianzas con ellos también para aprender de otros proyectos. Y, por ejemplo, existe la red de guardianes de semillas. Algunos de ellos tienen también este servicio, ¿no? De dar hospedaje, de manejar esta parte también como nada más, no solamente que el turista vaya a tener la experiencia de estar en un bonito lugar, físicamente hablando, digamos, de estructura, pero también aprender a otros temas de permacultura. Entonces, sí existe en el Ecuador, pero como te digo, nosotros lo hemos conocido a través de la agroecología o de la permacultura. Sí, eso. En algún momento, cuando yo estaba en la administración, antes de la pandemia, el Ministerio de Turismo nos contactó porque querían como impulsar esto, pero nos hicieron unas entrevistas y así, y quedó como ahí, porque sí querían como, incluso como darle una categoría mucho más oficial, porque como decía Claudia al inicio de la entrevista, ni siquiera hay como una definición específica, ¿no? De lo que es el agroturismo realmente. Porque de repente uno va leyendo, va pasando por el Ecuador y así ve como agroturismo, y de repente ve, o sea, una casa en medio del verde, pero hay el tema agrícola introducido, hay esta experiencia también de la persona que va a hospedarse ahí, a entender cómo crece una planta, cómo se siembra, o sea, la cocina del hotel se alimenta de los productos que están en la zona misma o no. Entonces sí, falta mucho esto de trabajar, ¿no? La definición. Esto, Claudia, que mencionabas al inicio cuando describías cómo funciona el modelo hotelero y tienes una capacidad de resistencia de 18 pasajeros, ¿no? 18 huéspedes, ¿no? Decías aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿cómo están organizados ustedes para poder asegurarse que tengan esa capacidad suficiente que les permita poder ser sostenibles? Porque de pronto alguien puede pensar que es como un tipo Airbnb, ¿no es cierto? Y donde tú haces el contacto por internet, llegas, pero realmente la experiencia va mucho más allá de solamente quedarte a dormir una noche. Sí, bueno, realmente, bueno, para que un proyecto, un hotel, llámelo como, digamos, llámelo como lo quieras llamar, ¿no? En fin, quien da hospedaje, para que tenga ganancia, tiene que estar al 70%. Eso es como una regla que te enseñan en la hotelería, ¿no? Pues digamos que Rancho Mila tuvo su inicio mucho antes del 2019, pero como hospedaje como tal, en el 2019 empieza a despegar y a través de algún portal, Brunel me puede corregir porque creo que estaba Bookings, no sé si otro más, porque yo en el 2019 todavía no estaba. Y digamos en el 2019 ya empieza a despegar, empiezo pues a darme cuenta que hay un movimiento y ese también fue como para mí un atractivo, porque dije, están sucediendo buenas cosas, ¿no? De ahí obviamente vino la pandemia, ya pues sabemos que a todo el mundo no le fue muy bien. Y ahora obviamente estamos con un poco despegando, ¿no? No estamos con la capacidad siempre del 70%, pero estamos en esta constante visión y forma de ver, ¿no es cierto?, cómo haces que Rancho Mila llegue a ser conocido, porque ese es como mi question mark, porque yo trabajé atrás digamos, de las bambalinas, en el sentido sirviendo. Nunca me encargaba así, en algún momento hice reservaciones en un hotel en Venecia, pero muy corto, muy poco. Realmente el marketing es súper importante y es toda una estructura y son obviamente oficinas y oficinas. Entonces, yo ahí ese es como yo siempre le digo a Brunella, como un poco mi talón de Aquiles, porque para mí es importantísimo que Rancho Mila sea conocido y que esté obviamente en las diferentes plataformas, o que llegue al cliente que yo quiero que llegue, o que queremos que llegue, porque como digo, no es un hotel de carretera, es que sí quisiéramos estar llenos, pero ¿bajo qué precio? En el sentido de que yo necesito que el cliente sea un cliente que cuide. Cualificado. Exactamente, en todo caso es este nicho que nos interesa, pero cómo llegar a ese nicho para mí es como este question mark que no logro entender. ¿Por qué me llaman
no sé cómo se llaman, estas que te mueven las redes, ¿no? Para mover las redes, pero yo no sé cuán efectivo es. Y de repente inviertes, pero no sabes cuán efectivo es, y realmente va a llegar a ese nicho que yo quiero que llegue, ¿no? Y claro, ahorita pues estamos en vacaciones de la sierra, y para nosotros como importante, ¿no? Hacer, digamos, que llegue el mensaje del Turismo Rancho Mila, pero de ahí este canal es lo cual a mí personalmente me deja un poquito como siempre, no sabría, no sé cómo hacerlo, ¿no? Pero sí, estamos en aprendizaje, esto es un constante aprendizaje, y seguramente va a llegar ese momento en el cual Rancho Mila sea como hiper conocido, ¿no? Y estemos al 70% todos los días de ocupación, 70% de ocupación. Brunella, tú entiendo, estás al frente de la tienda además, ¿no? De los productos que se ofrecen en el restaurante, y que además está abierto al público. Cuéntanos un poquito sobre esto. Digamos que la pasión que se ha desarrollado en mí en los últimos años es ver toda la diversidad digamos, de cultivos que van así como explotando cuando uno pone diferentes semillitas. Entonces, a partir de ahí viene la creación de varios productos, porque yo siempre digo, la agroecología nos inspira. Entonces, fue algo que fui descubriendo también en mí, de esta creatividad de crear, digamos, de crear, aunque suene redundante, productos distintos, siempre sin aditivos, sin conservantes, obviamente. Tuvimos como un catálogo tan amplio, mi esposo y yo, en el tema de Tierra Belbaum, pero también unido al programa a los productos de Rancho Mila, que sobre todo son lácteos. Hay un manjar delicioso que tienen que probar, aquí lo tengo. Entonces, vamos a Marlon. Los productos se lo mandamos a Marlon por si había entrega, porque así en la pantallita no puede probar, en la pantallita no puede probar. Todavía no llegamos ahí. Entonces, claro, este catálogo tan diverso que teníamos, pues vimos la necesidad de abrir una tienda. Y la tienda física la tenemos en Bahía de Caracas, entonces ahí es un lugar muy lindo, también muy creativo. Es igual con la misma marca, Rancho Mila. No, más con la marca, sí, bueno, las dos marcas, digamos, tenemos la marca Tierra Belbaum, ya, de nuestro proyecto, como decir, personal, familiar de mi esposo y yo, porque solamente somos los dos, y junto con Rancho Mila, obviamente, porque es un proyecto en el cual tenemos el corazón puesto y donde también creamos productos. Entonces yo soy la responsable de Rancho Mila también, aparte de la parte de agropecuaria, también de la parte de la supervisión de elaboración de productos. Soy la responsable también del marketing de los productos. Entonces sí, gracias a Dios, ahí sí hemos llegado también a nivel, digamos, a ser conocidos, ¿no? Que por aquí me hacen pedidos en algunas ciudades, así, vamos también arrancando con eso. Y la tienda física, como digo, que está ubicada en Bahía, vale la pena también visitarla, porque aparte de tener productos maravillosos, todos 100% orgánicos, es también una combi en la cual mi esposo y yo nos movimos por los primeros años en el que cuando vinimos a Ecuador, unos 2-3 años, lamentablemente el motor se fundió o lo fundieron. Pero bueno, las cosas suceden por algo y la convertimos en tienda, entonces incluso por ese momento bonito de ver esa combi convertida en tienda, vale la pena pues visitarnos. Entonces, eso, para los turistas y los locales, ahí estamos presentes. Chévere. Vamos casi ya llegando a la finalización. Antes de esto, Claudia, ¿dónde está ubicado Rancho Mila? Para quienes quieren llegar, nos hablabas antes sobre reservaciones, más o menos para ubicarnos, para que alguien quiera contactarles. ¿Cuál es la manera, el procedimiento? Yes. Gracias, Marlon. Sí, nosotros estamos en las bellísimas playas, o cerca de las bellísimas playas de San Vicente, en Manabí. Estamos a 4 kilómetros de la playa, o del centro de San Vicente, vía San Isidro, que obviamente es una vía muy, muy conocida también. Y sí, bueno, la manera de reservar es a través de mi WhatsApp, de mi celular. No sé si lo puedo dar ahorita o si... Sí, claro. Es el 099-4417-882, repito, 099-4417-882. Y pueden visitar nuestra página, muy fácil, www.ranchomila.com.es. ranchomila.com.es. Es importante aclarar esto porque nosotros tuvimos una página que era ranchomila.com, pero por una cuestión de server, no sé las terminologías,
de estos www, algo sucedió y tuvimos que aumentarle el punto C. Entonces hay gente que visita, digamos, ranchomila.com, pero ya no existen porque se dice que es página caída, algo así, pero realmente es ranchomila.com.c. Y ahí obviamente está toda la información que deseen, inclusive los valores, los precios, las fotos de las habitaciones, todos los servicios que ofrecemos. Como Brunella bien explicó, está dividido en el concepto, claro, de la agroecología, en la cual pueden caminar por los senderos, pueden visitar los huertos, el huerto medicinal, el huerto de hierbas, pueden obviamente estar por el establo viendo a las vaquitas y bueno, los caballos, que también a los niños les atrae verlos, no cabalgates así por una cuestión de seguridad. Y obviamente la hotelería, ¿no es cierto? Las habitaciones, la cafetería, estos espacios así amplios, generalmente nuestros clientes y nuestros huéspedes están en estos espacios. Y sí, esa es la manera de contactarnos. Estuvimos en algún momento en Bookings, pero después por ciertas situaciones no pudimos, sino que es el contacto directo, es el contacto directo con mi celular. También está el celular de Brunella, pero realmente ella es más de la agroecología, ¿no? Si en algún momento algún cliente contacto a Brunella, ella obviamente les pasa mi contacto, ¿no? Entonces sí, esa es la manera de contactar a Agroturismo Rancho Mila, y sabiendo que los clientes van a estar felices acá, digamos en las hamacas, en los espacios, en las áreas verdes, caminando. Como te contaba también, el tour es súper interesante, a los niños les fascina el tema del ordeño, luego que esta leche van y la convierten en queso, contar un poco la historia de Rancho Mila, lo que has escuchado y obviamente más, el sembrarle el árbol. Es una experiencia en sí maravillosa, pero completa, ¿no? Y completa también, ¿no? Entonces aquí las personas tranquilamente pueden estar 2 noches, de 2 a 3 noches, y claro, quieren ir a la playa, estamos a 4 kilómetros de la playa, ¿no? Para una familia de 4 integrantes, 2 adultos, 2 niños, ¿cuál es más o menos el recorrido que ustedes hacen? Si nos puedes hablar de los precios también. Sí, mira, no, para contarte un poquito, la casa o el hotel está dividida en dos partes. La casa 1, que es una suite, y la casa 2, que obviamente ahí hay 4 habitaciones, ¿no? 4 habitaciones con posibilidad de también el área social, porque las dos casas tienen área social. Entonces, por ejemplo, una familia que me dice 4 personas, yo les ofrezco la suite, que tiene 2 habitaciones, que tiene área social, que tiene hamaca, que tiene 3 baños. Entonces, todo esto hace que las personas estén en su espacio. Y si, por ejemplo, si ellos quieren desayunar, quieren prepararse su propio desayuno, también está bien que ellos utilicen la cocina que está dentro de la suite, ¿no? Entonces, esta suite con capacidad para 4 o 5 personas tiene un valor de $110 por toda el área, ¿no? O sea, $110 en el cual pueden hospedarse hasta 5 personas, ¿no? Con la zona comunal, no la zona social, perdón, no la zona comunal, la zona social, que es la cocina, el comedorcito, arriba también hay otra salita y el balcón con la hamaca. Esto es solo para ellos, ¿no? De lo contrario también, si vienen familias más numerosas, está la casona 2, donde se pueden albergar, sí, hasta 12 personas, pero tienen también un área muy grande donde pueden cocinar, donde está pues obviamente su comedor, o solo las habitaciones. Entonces, capacidad para unas 12, 13 personas. Eh, la casona 2, que ya es mucho más grande, tiene otra estructura mucho más amplia, esa tiene un valor de $210 por toda la casa, ¿no es cierto? 4 habitaciones, pero también, como te digo, hay una zona en la cual se puede poner un sofá cama. Y pues sí, los desayunos tienen un valor de $8 por desayuno. Son desayunos como nos gustan a los manavitas y a los ecuatorianos, creo que bien despachaditos, donde ofrecemos desayunos manavitas. También tenemos el desayuno mar, donde se sirve el ceviche con el chifle, y también la opción agroecológica, 100% productos orgánicos, ¿no? Café orgánico, jugo, la ensalada de frutas, y un plato principal, puede ser el tigrillo manavita, que tú sabes, el verde, bueno, nosotros lo hacemos asado, verde asado, con el queso, nuestro queso, y los huevos, etcétera, luego pues, un huevito arriba bien, bien frito y bien rico, con hierbita encima. Ese es un tipo de desayuno, ¿no? El desayuno mal, que es obviamente también café, Con sal prieta. con sal prieta también. Pero, ¿sabes qué? A mí me gusta como conversar con el cliente. Yo le ofrezco Ya, las ok. opciones, pero también le digo qué desea desayunar. Hay clientes que han venido acá 4 o 5 días
y yo voy con un poco tanteando, como se dice, ¿no? O han venido niños, el otro día vinieron de Alemania, y teníamos niños, a los niños el tigrillo, eso como, y niños alemanes, imagínense. Entonces, ellos eran encantados con un pan de chocolate, que eran encantados. Ellos bajaban y era el chocolate, ¿cómo se dice, Brunella? Pan de chocolate, dime por favor, porque la Brunella habla alemán. Ellos eran con el pan de chocolate felices. Claro, después teníamos que hacerle algo más nutritivo, pero eso de ir un poco también entendiendo al cliente y sondeando sus deseos, ¿no? Y para nosotros, por ejemplo, es muy importante también esta previa conversación para saber si son alérgicos a algo. De repente no te dicen que son alérgicos y ha habido maní qué sé yo, en algo, ¿no? O por ejemplo, que no consumen azúcar. Entonces, para nosotros, por eso también es importante esta previa conversación. No es solo de Claro. decir, ya tengo el cliente, clica y ya se hospeda. No, para mí es súper importante esta previa conversación para que obviamente su experiencia sea lo más placentera posible, ¿no? Chévere. Brunella, finalizar esta parte para que también pues nos comentes allí cómo la gente puede tener acceso a los productos de la tienda. Claro que sí. Bueno, el WhatsApp funciona muy bien. Mi número de WhatsApp es el 098-251-7573. Repito, como dice mi hermana, 098-251-7573. Y funciona también muy bien el Instagram. O sea, nosotros tenemos el Instagram de Tierra Bellbaum, que a lo mejor lo dejamos escrito después en tus notas, puede ser del episodio, y funciona muy bien. O sea, el Instagram para nosotros es un canal de ventas, primero de la información sobre los productos, ¿no? Pero es ahí donde recibimos bastantes pedidos a nivel nacional. Entonces, ahí pueden seguir también las prácticas, por qué un producto se llama un producto agroecológico u orgánico, porque conocen también las prácticas, cómo fue sembrado, cultivado, de qué suelo proviene. Entonces, eso, están ahí disponibles los productos de Agroturismo Rancho Mila también, por supuesto. Vamos al último segmento entonces, que son las preguntas tipo ping-pong, preguntas cortas, respuestas no necesariamente tienen que ser de la misma manera, pero que nos permiten conocer siempre más a nuestros invitados. Así que, ¿están listas? Sí. Vamos. Ok, vamos al revés. Ahora empezamos con Brunella y luego con Claudia. Brunella, ¿a qué hora te levantas y qué es lo que primero haces cuando te despiertas? Me levanto a las 4:30, lo primero que hago es beber agua y ahí andar en bicicleta. Claudia. La misma pregunta, ya me levanto a las 5:50 y la primera cosa que hago es lavarme la cara. Si fueses un día a la semana, Brunella, ¿cuál serías? ¿Y por qué? El jueves, porque el día siguiente es viernes. Siempre me encanta el jueves. Y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe. Claudia. Mi día preferido, si fuese un día, viernes. Recordando antaños tiempos de farra, se me viene así de una viernes. Brunella, ¿qué libro nos podrías recomendar que te ha inspirado a ti? Bueno, chicas, qué pregunta. Un libro, un podcast o una película. Claro. Bueno, realmente mi memoria, cuando he leído libros, pero realmente el que estoy leyendo ahora se llama Eating to Extinction. O sea, lamentablemente todavía no lo han traducido al español, pero se llama Comer hasta llegar a la extinción, puede ser. Su autor me parece que su apellido es Saladino. Pero es un libro hermoso porque, claro, está muy relacionado con la cuestión de los alimentos, de los cultivos, pero también está relacionado con lo que hicieron nuestros ancestros. Entonces, cosas buenas y cosas malas. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos como esta nostalgia de que todo lo que hicieron nuestros ancestros fue como súper bien hecho. Todo tiempo pasado fue mejor. Así es. Siempre el pasado fue mejor y no necesariamente es así. ¿Ya? Y también te muestra cómo la naturaleza puede ser tan resiliente y a su vez también con tanta compasión con los seres humanos que la habitamos, ¿no? Es un libro hermoso, súper recomendable, de verdad. Claudia. Sí, a mí, entre algunos libros, realmente he leído tantos libros interesantes, pero ahorita se me viene a la mente, son dos que he retomado, los dos al mismo tiempo, chistoso. Uno de Wayne Dyer, que, bueno, yo leo en italiano, este se llama Come fare miracoli tutti i giorni, que es como cómo hacer milagros todos los días. Entonces te ayuda como estar aquí y ahora, anclarte y empezar a ver la vida de otra manera, muy puntual, muy objetivo, un poquito grueso, pero
muy interesante para leerlo, digamos, poco a poco. Y hay un autor que sobrevivió al Holocausto, que se llama Boris Cyrulnik, tiene una historia impresionante. Él a los 7 años está en plena guerra y escapa, pero o sea, no es ficción, es verdad, escapa y cuenta su trayectoria. Pero está el libro que me gusta de él, que no habla sobre digamos, su experiencia en el Holocausto, sino habla sobre la importancia de enseñar a los hijos la existencia de Dios desde el enfoque psicológico, porque se piensa que Dios como una cosa haciendo más abstracta y tal, pero él le da el enfoque científico y se llama la psicoterapia de Dios, psicoterapia de Dios, psicoterapia de Dios. Es súper interesante, pero más que enseñarle a los hijos cómo recordarse esto, ¿no? Que esta existencia de esta fuerza maravillosa, pero desde el punto de vista científico, no tan astral, sino científico. Brunella, ¿qué te imaginas haciendo en 10 años? Ah, lo mismo que hoy, lo mismo. O sea, cosechar lo que hemos sembrado, literalmente, las frutas y todo. Pero sí, lo mismo. O sea, realmente mi corazón está en lo que hago cada día y creo que eso es una gran parte de lo que hace mi felicidad. Claudia. Chévere, chévere. Mira, hace un par de años te hubiera dicho en Italia, si me hubieras preguntado hace un par de años, ¿dónde te ves en 10 años? Yo hubiera dicho en Italia. Pero ahora ya un poquito reducido eso de vivir en Italia, porque sabemos la situación, cómo está en el mundo y pues en ese lado. Pero ahora digo, es claro, con los proyectos creciendo, Montessori y pues Rancho Mila, pero por lo menos una vez al año en Italia, una vacacioncita cortita en Italia. Pero sí, obviamente ya dejando la broma, es sí, que crezca Rancho Mila más consciente todavía, que el turismo esté más consciente todavía y pues siguiendo haciendo lo que amo, que es la hotelería y pues la educación parvularia. Brunella, ¿cuál es esa esencia que quisieras dejar al mundo, a los tuyos, a tu gente? Bueno, yo creo que me recuerden como una persona bastante sincera. O sea, a veces yo digo soy la antipática del grupo, porque soy bien frontal, sí. Entonces, realmente eso, o sea, que me recuerden como una persona muy honesta y creativa también. Sí, estoy como desarrollando mi creatividad cada día más y eso, simple. Y como una persona simple también. Claudia. Lo mismo que siempre le digo a mi hija, ¿no? Los padres no somos eternos, pero cuando tu mamá cierre los ojos, recuerda que fue una persona alegre, eso. No digo más, alegre, que se reía, que sonreía, que era chistosa, yo soy una persona cómica, y que trató de vivir en el equilibrio, en esto de ser también un poco firme cuando tengo que serlo, pero con equilibrio, no tratar, porque a veces me voy más de un lado, ¿no? Ese como fuerte, firme, pero dejo esta parte alegre a un lado, entonces como vivir en equilibrio, pero en sí es sí, que me recuerden como una persona alegre, que vivió la vida con alegría. Mensaje final, Brunella. Bueno, yo pienso ¿qué mensaje puedo dejar? Que somos suelo, venimos del suelo y al suelo vamos. Entonces, el suelo se respeta. Mi mensaje es que dejemos una huella consciente a través del turismo, a través de las experiencias en la vida y que Agroturismo Rancho Mila les espera. Genial, muchas gracias por haber estado aquí con dos cracks que hemos estado el día de hoy con Claudia y Brunella Belletini. Ellas son cofundadoras de Rancho Mila, una iniciativa de turismo consciente en Manabí, en San Vicente. Así que les esperan allá pues para que vivan esta experiencia, no se lo dejen que lo cuente solamente aquí. Gracias también a ustedes, amigos, amigas, que se conectan a través de las distintas plataformas que han retransmitido la señal de Cracks Negocios Networking, la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, la Corporación de Ferias de Loja, los medios digitales, Infoloja, Hora 32, Visión Alien y por supuesto el primer reporte desde donde se emite esta señal. La Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, que hace posible que semana a semana lleguemos hasta los dispositivos desde donde ustedes se conectan. Gracias también
a las personas que se han comunicado a través de nuestro Telegram en Mentoría Estratégica, que es donde recibimos los comentarios, sugerencias y seguimos hablando sobre estos temas que nos apasionan. Soy Marlon Tandazo Palacio, transmitimos desde Loja para el mundo y nos volveremos a ver en una siguiente oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias, Marlon. Elegir lo nuestro es ayudar a nuestro país, pero no solamente hablamos de preferir lo que está hecho en nuestra tierra, hablamos de una gran riqueza intangible en crecimiento, la educación y sus talentos, que entienden qué es lo que le hace falta al país, nuestro país. Esa es la razón por la que la UTPL desarrolla proyectos que cambien nuestra realidad, preserven nuestra riqueza, patrimonio y diversidad. Creamos e invertimos en las ideas que están cambiando nuestra industria y la ayudan a crear y creer en un Ecuador de muchas oportunidades. Por eso, cuando vayas a elegir una carrera, elige a la UTPL, una universidad orgullosamente ecuatoriana. UTPL, desde Ecuador, lo hacemos en grande.